no lo parezca por cómo ha empezado esto, no voy a estar hablando de todo el congreso, o sea, ahora mismo me voy a ir ya. Simplemente, bueno, antes de nada quería agradecerle especialmente al secretario de la asociación y del congreso, Isaías, que antes, bueno, entre los nervios, entre que quería acabar rápido, no lo he dicho, pero también muchísimas gracias, que es una persona totalmente fundamental organizando el congreso. Y ahora simplemente quería decir unos cuantos datos, alguna información casi a nivel organizativo, logístico, ¿no? Repetiros, aunque ya os he insistido, os he puesto un email con negrita recalcando esto de que hay que atenerse al tiempo. Este no es precisamente el mejor momento para decirlo porque esta mesa va a llevar una organización un poco sui generis diferente. Pero bueno, esta va a ser la excepción. Los demás espero que sí, que por favor os atengáis a los 15, como muchísimo 20 minutos, luego va a haber tiempo para discutir. Entonces esto es muy importante porque, como habéis podido comprobar por el público, estamos realmente hasta arriba en los días, ¿no? Entonces hay que realmente ser estrictos con esto. Por lo demás, simplemente avisaros de que os vamos a dar una bolsa con cierto material, con algunas cosas que hemos preparado. Ya le he pedido a los responsables de mesa que lo comprueben, lo vamos a comprobar, pero también vosotros, por favor, comprobad que tenéis el certificado, casi lo más importante, que está bien el certificado. Ya de hecho hemos visto que hemos tenido algún error tipográfico en uno, luego lo cambiaremos, no hay problema. Tenemos el bloc de notas que hemos preparado, creo que ha quedado bastante chulo. También con un bolígrafo, el tríptico. También os vamos a invitar a una comida y un café, pero tenéis 2 tickets, ¿vale? Deberíais tener 2 tickets, uno de la comida y otro del café, que podéis utilizar cuando queráis, pero bueno, la idea de alguna manera es que vayamos a comer todos juntos. Hemos hablado con la cafetería para que podamos también estar en ese momento charlando, siguiendo alguna discusión que haya quedado pendiente. Y nada, por lo demás, simplemente muy rápidamente deciros que, bueno, os invitamos desde luego a la asociación a que participéis, a que os hagáis socios si queréis. No lleva dinero, no tiene ninguna contrapartida, entonces bueno, son todo ventajas. También el tema de la revista, que yo os informe por email, pues va a seguir la revista Tales como revista de actas. También os invito a este nuevo proyecto de revista, que ha habido un problemilla y vamos a tener que cambiar el nombre, pero que desde luego sigue adelante y tenemos mucha ilusión, contamos con vosotros. Y en este sentido seguramente hablaremos más en detalle el 16 de noviembre, que vamos a celebrar nuestra asamblea, donde también incluiremos nuevos socios y bueno, también os invitamos a participar, sobre todo los que estéis aquí en Madrid y bueno, a todo el mundo, pero es más fácil para los que estén aquí en Madrid. Eso era lo que yo quería deciros ahora, seguramente lo repita algún otro momento para la gente que no haya venido y nada, pues bueno, muchas gracias otra vez, muchas gracias a los ponentes, que al final son los que van a hacer posible el congreso, y nada, ya le cedo la palabra a Marco Antonio para que comience la mesa de metafísica de ontología. Buenos días a todos, ¿se me oye bien? No me gusta forzar la voz y por eso a ver si equilibro voz, micrófono y todo eso. Bien, lo primero que quiero decir es agradecer a Marcos Alonso el hecho de que se haya podido recuperar esta mesa de metafísica o de ontología, porque sí que es cierto que la última edición de Tales había perdido y bueno, lo hemos conseguido y yo creo que es importante, y más con una temática como la que tiene el Congreso. También agradezco a los ponentes que me acompañan en este primer turno y también a los 4 siguientes que me acompañarán en el segundo turno, el esfuerzo de las comunicaciones que han hecho, el esfuerzo de venir hasta aquí, que algunos de ellos vienen desde lejos. Y bueno, además fue una mesa, una de las más solicitadas de toda la convocatoria, de todo el Call for Papers, y fue realmente difícil la selección de las comunicaciones, y en ese sentido pues algo habréis hecho bien, o incluso muy bien, ¿no? Bueno, un par de notas quiero comentar sobre el funcionamiento y la naturaleza de esta mesa. Claro, los límites de lo humano, ¿cómo se trata esto desde la metafísica, o qué puede decir la metafísica y la ontología sobre los límites de lo humano? ¿Qué puede decir? Pues todo. Por eso yo creo que es tan importante que se haya recuperado esta mesa, porque sobre los límites de la filosofía ahí pueden entrar temas como espacialidad, temporalidad, mundo, Dios, alma, todo lo que es la subjetividad. Ya hablemos de la subjetividad entendida como existencia, la subjetividad entendida como idea, como alma. También ahí entran temas como ser y devenir, esencia.
el individuo, la individuación, que por ahí va a arrancar la mesa, la finitud, las diferencias, por decir un concepto que reúne un poco también todo esto que estoy diciendo, y todo ello por no mencionar el tema del logos, el tema de la physis, el tema de lo sobrehumano como límite de lo humano. Entonces ahí se abriría también el espacio de lo sagrado y de una filosofía de la religión, por ejemplo, la vida, la nada, la materia y la energía. ¿Qué puede entrar entonces en una mesa de metafísica y ontología para tratar sobre los límites del humano? Todo. Pero las propuestas que vamos a tener a lo largo de esta mañana, yo diría, sintetizando un poco ideas, yo diría que se centran en 2 o 3 temas, que son el ser y la diferencia y la finitud. De esto vamos a estar hablando esta mañana, en los 2 turnos que tenemos, ser, diferencia y finitud. Y es lo que vamos a intentar hacer. Vamos a intentar pensar juntos sobre toda esa problemática, el uno y lo múltiple, qué significa la diferencia. Claro, digo pensar juntos para aprovechar para aclarar algo que ha anticipado Marcos, y es el funcionamiento, tal vez, quizá, sui generis que puede llegar a tener esta mesa con lo de pensar juntos. Porque he intentado tentar a los comunicantes para que intentemos pensar juntos literalmente, es decir, intentamos hacer de esta mesa una mesa redonda. Un poco por la idea de que a mí a veces me da la impresión de que las mesas de comunicaciones al final lo que hay es poca comunicación, paradójicamente. Pero bueno, de todos modos les he dejado bastante libertad y para que dejemos ver qué pasa. Es decir, si quieren aportar los 15 minutos de su intervención, me parece perfecto. Si, bueno, paran y pasamos al siguiente, vamos entablando una rueda de segundas intervenciones, en intervenido un poco, volvemos a ello. Bueno, todo eso ya, como estamos hablando y vamos a hablar del ser, la diferencia y la finitud, pues veamos qué pasa, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver con la cosa misma de lo que vamos a estar tratando esta mañana. Yo ya me callo e intento desaparecer, no sin antes presentar iba a decir, los 4 ponentes que tenemos. De momento tenemos 3, entonces presento a los 3 que tenemos. De izquierda a derecha para vosotros, y en orden de intervención, primero presento a Lucía Montes. Lucía Montes Sánchez viene de la Universidad Autónoma de Madrid, donde se ha graduado recientemente, y también donde allí está cursando un máster en crítica y argumentación filosófica. Durante su carrera hizo estancias en la Universidad Católica de Chile y en la UNAM de México, del DF, y sobre todo le interesan a ella cómo las nuevas tecnologías afectan a los procesos de construcción de la subjetividad hoy día. También presento en segundo lugar, después intervendrá Isabel Rodríguez Pérez, que es de Gran Canaria, está haciendo la tesis en Barcelona, pero ella está formada en pedagogía, en psicopedagogía, en magisterio de audición y lenguaje, y todo lo que tiene que ver la enseñanza sobre eso se formó en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En la Universidad de La Laguna, después en Tenerife, empezó a iniciar su posgrado en filosofía y actualmente lo desarrolla, como decía antes, con un contrato predoctoral en Barcelona, en la Autónoma de Barcelona, donde está trabajando el tema de la diferencia ontológica en Heidegger, pero también en diálogo con toda la tradición filosófica que precisamente Heidegger también critica, ¿verdad? Líneas de investigación que te interesan son la ontología, que es de lo que vas a trabajar esta mañana, pero también la filosofía de la naturaleza, intereses como la filosofía oriental y demás, ¿no? Bueno. A mi izquierda tenemos a Omar García Temprano, que viene de Zamora, se licenció en filosofía en la Universidad de Salamanca, continuó sus estudios de posgrado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pertenece a la asociación Tales, donde además me consta que hace un trabajo muy activo y una colaboración muy oportuna, y además también participa en la Biblioteca del Museo Etnográfico de Castilla y León en unos debates que tienen pinta de ser interesantísimos y que tienen como punto de convocatoria el título de Punto de Fuga, ¿verdad? Punto de Fuga, diálogos para moverse en la posmodernidad. Y bueno, así lo quiere el destino. Interesante, llega Francisco Javier Alcalá Rodríguez, que te pido por favor cuando puedas, que tomes un tiempo que acabas de llegar, que sitúes ahí. Es el cuarto que va a intervenir en esta mesa de metafísica y ontología. Sí, ¿dónde pone tu nombre? En esta mesa de aquí de la izquierda.
Francisco Javier Alcalá Rodríguez viene desde Granada, donde está haciendo actualmente su tesis. Él es malagueño, se licenció en Filosofía en Málaga y actualmente tiene un contrato predoctoral como digo, en la Universidad de Granada. Él está haciendo la tesis sobre derivaciones actuales de la filosofía, especialmente la ontología y la estética, problemas ontológicos y estéticos de la filosofía contemporánea, especialmente en Gilles Deleuze, que es en torno al que centra su investigación. Tiene algún artículo publicado al respecto de Deleuze, pero también alguna cosa muy interesante sobre Caspar Friedrich y también al respecto de Jean-Luc Nancy y la crítica al capitalismo, ¿verdad? Bueno, pues este va a ser el orden de intervenciones, ahora sí que desaparezco. Y entonces doy paso a Lucía Monte Sánchez, cuya propuesta lleva por título Simondon y el problema de la individuación. Simondon es un filósofo, un ontólogo, también un filósofo de la técnica muy poco conocido, entonces va a venir de lujo que nos hables al respecto y que nos cuentes a ver qué es esto de la individuación, de la ontogénesis. Pues pasamos. Te cedo la palabra literal. Gracias, Marco Antonio, por tu presentación. Bueno, como bien acaba de anunciar él, voy a hablar sobre Gilbert Simondon, filósofo francés del siglo pasado, que trabaja pues la realidad del ser como individuo, ¿no? Y le interesa principalmente el problema de la ontogénesis, pero desde una perspectiva radicalmente diferente a cómo se ha abordado en la tradición filosófica. En primer lugar, cabe destacar que Gilbert Simondon comienza su obra principal, que se llama La individuación a la luz de las nociones de forma e información, criticando las concepciones tradicionales por las cuales se ha abordado la realidad del ser como individuo, ¿no? Porque, a su juicio, estas parten de un principio de individuación que es previo a la operación misma por la que lo que se individúa, o sea, el ser que se individúa, parten de un principio que es previo. Entonces, él señala que no hay que atender que el proceso, o sea, que hay que atender al proceso, que no hay que partir de un principio de individuación que sea origen, causa y guía de la operación de individuación. Sí, entonces, él señala que estos modelos tradicionales siguen el siguiente esquema. Primero, hay un principio de individuación previo a la ontogénesis misma, previo al proceso, que después interviene y va a determinar todo el proceso de individuación y en última instancia va a dar como resultado un individuo singular, y ese individuo ya venía determinado por el principio que era previo a la operación misma. Pues bien, Simondon va a rechazar esta concepción y va a proponer, va a prestar atención a la génesis del individuo a partir de aquello que lo hace ser tal individuo, que es la operación misma, como ya he señalado antes. Entonces, ya no hay un principio, una causa que vaya a determinar que sea ese individuo, sino que la operación es lo que le va a interesar, puesto que, a su juicio, esta aporta el principio de individuación mismo y va a ser precisamente lo que motive las transiciones entre lo indeterminado, que es lo que hay previo a las operaciones de individuación, y lo que una vez ya está individuado. A este movimiento de lo indeterminado, que él lo va a llamar lo preindividual, desde esta realidad preindividual a lo determinado o lo ya individuado, lo va a denominar Eichheimer, que va a ser un término que luego retome Deleuze en su filosofía, ¿no? Entonces, quisiera señalar que cuando Simondon nos habla de individuo, no se está refiriendo al individuo en el sentido clásico del ser humano o de persona, sino que la individuación, el proceso ontogenético, es algo que le acontece a la totalidad de lo real, al ser en su conjunto, ¿no? Entonces, a lo largo de su obra principal va a establecer va a discernir diferentes dimensiones de existencia de lo real,
que van a coincidir con las fases del proceso de individuación, que son la física, biológica, psíquica, técnica y transindividual, o que será la dimensión social, ¿no?, de la individuación. Ahora bien, quiero dejar claro que Simondon en ningún momento las separa, o sea, no son fases que se den acorde a un tiempo lineal y que se den una tras otra progresivamente, sino que o sea, no hay límites, como aquí hablamos de límites, no hay límites entre unas fases y otras, sino que confluyen, no están separadas. La separación que él establece es simplemente con fines propedéuticos, para hacer más asequible al lector su propuesta, ¿no? Entonces, estas fases, estas dimensiones de lo real que se va individuando, confluyen en el proceso ontogenético a través de una comunicación amplificada. Es decir, que poco a poco van comunicándose unas con otras y establecen relaciones entre las diferentes dimensiones de lo real, ¿no? Entonces, el ser individuado se conforma como una especie de modulación o vibración donde hay una resonancia interna, una comunicación constante entre los diferentes órdenes de existencia o fases del proceso de individuación, que se dan sincrónicamente en la existencia del ser individual. De ahí que diga que de ahí que se diga que la teoría de individuación del ser de Dilbert-Simondon es la teoría del ser polifásico, del individuo polifásico, ¿no? Porque hay esa confluencia y esa sincronía del ser como pues eso, como multiplicidad de fases que confluyen en un mismo tiempo. Entonces, simplemente recalcar que la operación de individuación no discurre en un tiempo lineal con un orden cronológico de fases del ser, sino que hay esta confluencia de diacronías singulares, o sea, de diferentes procesos de individuación de las distintas fases que se dan en el ser que se individúa. Por tanto, el individuo no es ni anterior ni posterior a la individuación, sino que sea el individuo está determinado, no está determinado, por un principio previo y externo al proceso mismo, ni tampoco es el resultado del devenir ontogenético, sino que el individuo es contemporáneo de su propia individuación. Y esto es algo que a lo que hay que prestar especial atención en la propuesta simondoniana. Bueno, ahora voy a tratar de explicar cómo opera la individuación y en qué consiste este procedimiento. La individuación es presentada por Dilbert-Simondon como la operación por la cual el individuo llega a existir. Antes de que se dé esa operación, está el estadio de lo preindividual o lo indeterminado. Incluso él utiliza la fórmula griega de Apeiron en su obra, y ahí no ha habido aún individuación. Entonces, en este momento del preindividual no ha habido aún comunicación entre dos órdenes diferentes de magnitud, sino que en este estado indefinido hay una tensión problemática. Hay una diferencia que es constitutiva, que va a mover todo el proceso del devenir. El proceso ontogenético nunca va a cesar. Este es el punto fuerte de la propuesta simondoniana. Nunca va a haber un resultado final, porque el individuo va a ser contemporáneo a su génesis y siempre se va a estar individualizando, ¿no? No hay un fin de ese proceso. Entonces, volvemos al estado preindividual, donde hay una tensión problemática, una diferencia de potencial que va a ser lo que originará todas las individuaciones posteriores, todos los movimientos siguientes. Entonces, esto va a hacer que esta tensión, esta disparidad, acompaña siempre al individuo que se está generando. Va a hacer que nunca se agote el proceso de individuación, porque siempre va a estar ahí acompañando al ser que se individúa. Entonces, aquí es importante recalcar, entender la individuación a partir de una noción que recupera Simondon de la ciencia, de la física, que es la noción de metaestabilidad, y él la opone a la idea del equilibrio estable.
La metaestabilidad es la condición de posibilidad de la individuación, y ahora vamos a entender que es una clase de equilibrio que se da al interior de los sistemas que no excluyen el devenir. Si hubiera un estado de equilibrio habitual, habría un estado de reposo y por tanto la individuación, el proceso ontogenético se detendría. No habría, digamos, una diferencia aún en el seno de la operación que impulsara la siguiente individuación. Para que se dé la individuación debe haber una diferencia, un conflicto que debe ser resuelto. Entonces, tenemos que prestar especial atención al modo de resolverse el conflicto, ¿no? Hay una tensión, un problema que debe ser resuelto, pero cuando se da esta oposición, se da la individuación. O sea, el modo de resolverse esta disparidad produce una individuación, produce una nueva estructura en la existencia del ser, pero no hay que entenderlo como una superación de la tensión. O sea, no se resuelve de modo sintético en un tercer momento el conflicto existente y no se da una unidad de los opuestos tampoco en ese modo de resolverse, sino que hay que entenderlo como un momento de acoplamiento de elementos heterogéneos donde se conserva la diferencia entre los elementos, por tanto no hay una reducción. Esto es un punto importante porque si no, de nuevo se detendría el proceso genético y no habría más individuación, se acabaría el individuo, ¿no? De este modo, la unidad entre los elementos discordantes es sobrepasada y por ello el sistema queda en equilibrio metaestable. O sea, hay un momento donde parece que el proceso genético se ralentiza, pero no cesa para siempre, sino que sufre un momento donde hay una tensión que pronto va a originar una nueva individuación, ¿no? Y este acoplamiento, sin duda, es necesario porque garantiza la comunicación entre varios órdenes de realidad. Sin ello, no habría tampoco una comunicación, una resonancia entre los elementos heterogéneos que sería necesaria para ampliar la estructura de existencia del ser individual. Bueno, por último quisiera explicar otras dos nociones fundamentales para entender la individuación en Simondon, que son la noción de información y la noción de transducción. La información es precisamente la estructura de compatibilidad que debe haber entre distintos órdenes de realidad para que se efectúe la individuación. Es decir, no puede haber una diferencia radical, o sea, esa tensión originaria no se puede traducir en una diferencia radical porque tiene que haber una estructura que permita la compatibilidad entre dos órdenes de realidad. Debe haber unas formas en uno de los elementos que sean reconocidos por la otra estructura y de esa manera se amplifique el proceso de individuación. O sea, pero esto yo creo que es interesante de cara al debate, la cuestión de que la diferencia radical en el proceso ontogenético mismo no es posible. Necesitamos unas formas compartidas, que es lo que él denomina información, y que para garantizar esa comunicación, ¿no? Y bueno, por último, la noción de transducción es muy interesante porque permite, por un lado, abordar lógicamente el proceso de la individuación y por otro refiere al proceso ontogenético mismo. Voy a citar una frase de Simondon para que se entienda más rápidamente a qué se refiere con que la transducción remite a la lógica del proceso de individuación, y dice que la transducción es el procedimiento mental que consiste en seguir al ser en su génesis, en consumar la génesis del pensamiento al mismo tiempo que se cumple la génesis del objeto. La lógica clásica nos dice Simondon que estaba vinculada al pensamiento de la identidad. Como aquí lo que se plantea es una nueva forma de abordar el ser en su devenir, tenemos que pensar de otra manera. O sea, hay que pensar a través de un procedimiento mental que nos permita entender de qué va esto del devenir, ¿no? Que no excluya al devenir al pensar la diferencia, el ser y demás. Entonces, por otro lado, como proceso ontogenético, la transducción es una actividad que comienza en un centro del ser y que se propaga en estructuras multidireccionales.
Podemos retomar un ejemplo que dice Simondon para entender el proceso de transducción mediante la conformación de un cristal, ¿no? Donde hay unas estructuras que se van formando, que a su vez son resultado de un proceso anterior, pero que sirven para nuevas individuaciones y que surjan nuevas estructuras cristalográficas, ¿no? Y de ese modo, cada capa que ha sido constituida sirve como base para el surgimiento de nuevas formaciones cristalinas. En definitiva, la transducción es presentada por Simondon como una nueva especie de paradigmatismo analógico, es decir, como una nueva forma de establecer una comunicación entre una realidad de una naturaleza y otra realidad diferente, ¿no? Para realizar las diferentes transiciones entre las fases de individuación. Y por último, bueno, quería terminar con una cita de Deleuze en un texto que tiene sobre Simondon, ya que va a hablar mucho de Luciano por aquí, pues decir unas palabras de él, donde dice sobre Simondon, dice: Simondon elabora toda una ontología en la que el ser no es nunca uno con mayúscula. En cuanto preindividual, es más que metaestable, superpuesto o simultáneo a sí mismo. En cuanto individuado, es aún múltiple, polifásico, fase del devenir que conducirá a nuevas operaciones. Creo que esta frase condensa muy bien la propuesta ontológica de Gilbert Simondon y bueno, esta ha sido mi propuesta. Os invito a leerlo, es un poco complicado, pero es muy rico y sugerente. Así que bueno, gracias. Gracias a ti, hemos empezado muy bien esto de pensar juntos esta mañana. Has dicho muy interesante lo de abordar el ser en su devenir. Claro, pero ¿y si el ser en su devenir? Pero ¿y si ese devenir, y si esa diferencia estuviese en el corazón mismo de ser? Yo creo que de eso ya nos va a hablar un poquito más Isabel Rodríguez, a quien toda la palabra. Su propuesta inicialmente se titula sobre el estatuto ontológico de la diferencia. Ahí está, ¿no? Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí y gracias también a mis compañeros por acompañarme en la presente mesa. Como bien acaba de comentar Marco Antonio, el texto, mi propuesta, se centra principalmente en el estatuto ontológico de la diferencia, que tiene mucha relación con lo que viene a denominarse la diferencia ontológica, ¿no? La cuestión es por qué, más que hablar de diferencia ontológica propiamente dicho, titulé la propuesta El estatuto ontológico de la diferencia. Pues en principio, porque más que interesarme, digamos, los términos diferenciados en una diferencia cualquiera, ahora como un ejemplo, lo que me interesa estudiar es particularmente ese entre, ese espacio, el enlace que supone la diferencia y gracias a la cual pues, los elementos distinguidos pues, salen a la luz para poder ser estudiados, comprendidos o analizados. Explico. A mi modo de ver, el pensamiento ontológico y metafísico, sobre todo tradicional, se ha acuñado, se ha confeccionado en torno a una serie de diferencias de cierto tipo dicotómicos, ¿no? Son diferencias duales. Y ahí tenemos la diferencia, digamos, platónica, que sería un poco la paradigmática, diferencia entre el mundo eidéticos, ¿no? El mundo de las ideas, y el mundo de lo fenoménico, de lo contingente, de lo sensible. Esta diferenciación entre estos dos mundos, como digo, a mi modo de ver se ha reformulado y bueno, creo que es algo que todos hemos pensado, todo estudiante de filosofía, creo que alguna vez ha pensado esta cuestión, ¿no? Que esta gran diferencia, digamos, de corte platónico ha sido reformulada durante la historia filosófica de distintos modos. Y ahí tenemos a Aristóteles con su diferencia entre la forma, el elemento formal y el elemento material. En el medievo tenemos principalmente todo el debate en referente a la esencia de la existencia. Después con la modernidad digamos que aparece una diferencia ontológica de corte epistemológico y sería la diferencia entre el sujeto y el objeto, ¿no? Y es decir, y como digo, a mi modo de ver lo que me interesa no es tanto estudiar los elementos distinguidos en esta diferencia ontológica o ontoepistemológica, sino más bien la diferencia propiamente dicha como enlace, como el entre, como ese espacio, digamos, que permite precisamente el pensar ontológico
En este caso, en cuanto a la tradición se refiere, sería un pensar puramente, o más bien mayormente dicotómico, y luego creo que con Heidegger y a partir de él, pues las diferencias ahí adoptarían, digamos, un cariz no tanto dual, sino más bien polifacético, ¿no? Multiplural, por así decirlo. En ese sentido, pues estudio incluso una cierta doble modalidad, o podríamos conseguir incluso con pensadores tales como Deleuze o Derrida, una cierta doble modalidad de la diferencia propiamente dicha, si la entendemos como ese ente, como ese espacio que sería condición de posibilidad del pensar ontológico. Y aquí esta doble modalidad haría referencia tanto al aspecto espacial como al aspecto, digamos, temporal. El aspecto espacial yo creo que es muy fácil de entenderse porque nos podemos ir a nuestra experiencia cotidiana propiamente dicha, es decir, requerimos de espacio, de ausencia de contenidos ónticos para que todo objeto sea percibido, ¿no? Objetos o sujetos, obviamente. Entonces aquí la diferencia, digamos, remitiría precisamente a esa distancia, a ese espaciamiento diferenciador, a ese ente, a ese pliegue, como diría Heidegger, propiamente dicho, donde precisamente los contenidos singulares y particulares pueden salir a la luz o pueden identificarse como tales. Por eso aquí también incluso el giro ontológico, si se me permite la expresión heideggeriano, a mi modo de ver, tiene mucho que ver con esta cuestión en la medida en que lo que nos permite plantear no es tanto un elemento o el otro, que hicimos tanto el estudio, por ejemplo, del ser o de lo ente, si nos remitimos a la diferencia heideggeriana entre el ser y el ente, sino que se centra principalmente en la diferenciación propiamente dicha, es decir, en el espacio que queda en la relación, que de hecho, a mi modo de ver, es una herencia a su vez platónica, o incluso presocrática o preplatónica, en el sentido de que siempre la gran pregunta ha sido, a mi modo de ver, pues, ¿cómo se relaciona ese mundo de lo formal y de lo inteligible y de lo eidético con el mundo de lo sensible, fenoménico y contingente? Es decir, ¿qué relación guardan? ¿Es una relación real, objetual? ¿Es una relación puramente racional, conceptual, producto de nuestra imaginación o razonamiento? ¿O al contrario sería, o mejor dicho, en el intermedio sería una suerte de diferencia formal? Yo creo que aquí incluso intenté rescatar ese debate del medioevo, donde precisamente en toda la cuestión sobre qué relación guardaba la esencia y la existencia, cómo se daba esa relación diferencial entre todos los ámbitos o dimensiones de la ontología, en este caso en términos medievales. Digo, aquí aparecieron tres posturas principales, incluso nos lo muestra a mi modo de ver muy esclarecedoramente Heidegger en su libro Problemas fundamentales de la fenomenología, y precisamente presenta esas tres, como dije anteriormente, nociones que se acuñaron o se confeccionaron en el medioevo, ¿no? Que es una concepción de la relación, de esa diferencia ontológica, en este caso incluso entre ya no el ser y el ente, sino más bien entre la esencia y la existencia, que sería concebir la diferencia entre estas dos dimensiones, digo, como reales, es decir, como si lo ente, es decir, como si la esencia fuera una entidad propiamente dicha, y lo mismo con la existencia. Hablaríamos pues de la diferencia, digamos, una diferencia objetual o real, de corte platónico, y bueno, Heidegger también alude a Tomás de Aquino para exponer esta cuestión. Nos encontraríamos a su vez, repito, en este debate de carácter medieval sobre la diferencia ontológica entre esencia y existencia, con una concepción de la diferencia formal, que sería representada por Duns Scotus principalmente, donde la diferencia no sería concebida tanto, o esa relación entre la esencia y la existencia, que repito, lo podríamos remitir a su vez esta cuestión problemática a la diferencia entre ser ente o ser nada ente, o incluso la diferencia platónico-aristotélica entre el mundo formal y el mundo de lo sensible. Pero repito, lo que interesa aquí es centrarnos en esa cuestión diferencial, en tanto que relación entre esas dos dimensiones diferenciadas. Vuelvo entonces al debate medieval. Decía que una primera concepción sobre estas dimensiones era la concepción de la diferencia como diferencia real, ya la expliqué, presentaba a la de Duns Scotus, que era la diferencia formal, la concepción de estas diferencias entre esencia y existencia como una diferencia formal, ahora lo explicaré, y una tercera posición que representaría mayormente Suárez, el famoso filósofo español al que debemos, creo yo, bastante, y desgraciadamente no ha sido, creo, del todo estudiado como se debería,
Y bueno, Suárez representaría principalmente, y lo comenta Heidegger, repito, en su libro Los problemas fundamentales de la metafísica, representaría, digo, la concepción diferencial esencia-existencia como una diferencia pura de razón, una diferencia conceptual, por así decirlo. Entonces, a mí lo que me interesa principalmente es observar cómo la diferencia formal, por ejemplo, de Banks-Scott, no se establece, es decir, no se va ni al lado de lo puramente racional, que sería un poco la postura suareciana, por así decirlo, ni una diferencia puramente objetual, real, porque obviamente el sujeto pone de su parte, pero no lo pone todo, ¿no? Y ahí encontraríamos una especie de posición intermedia donde la diferencia, en tanto que vínculo que relaciona, digamos, las dimensiones ontológicas distintivas o distinguidas, pues sería, por un lado, poseería una dimensión subjetual y por otro lado una dimensión objetual, y sería precisamente el vínculo que posibilita que lo objetual y lo subjetual se diera como tales en su diferencia, o la diferencia entre el aspecto esencial y el aspecto existencial, como digo, se darían en sí mismo tales dimensiones precisamente gracias a la diferencia como condición de posibilidad de tal pensar diferencial. No sé si esto suena un poco redundante, pero bueno, es la reflexión que a grandes rasgos yo he hecho. Quería un poco ya por último, si me da tiempo, ya paso la palabra a mis compañeros, hacer alusión a aquella doble modalidad de las que les hablé anteriormente, de la diferencia, y les comentaba que un poco atendiendo a la diferencia como condición de posibilidad relacional de las dimensiones puramente ontológicas, como esta tenía una doble modalidad. Por un lado, digamos, espacial, que la expliqué en tanto que ausencia de contenidos, horizonte, ausente de contenidos que nos posibilita la percepción de lo óntico propiamente dicho, y en la medida en que es condición de posibilidad óntica, sería, creo yo, impreciso considerarla óntica propiamente dicha a esta posibilidad. Por tanto, a mi modo de ver, esa condición de posibilidad, digo, del pensar o del conocimiento óntico, en tanto que es condición de posibilidad de tal pensar, ya adoptaría en modo de ver un cierto cariz ontológico, de ahí la cuestión del estatuto ontológico de la diferencia. Y hablaba, por otro lado, de la dimensión temporal de la diferencia, y en este caso, la cuestión creo yo que se representaría muy bien, por ejemplo, con la concepción estructuralista del lenguaje de Saussure, ¿no? Según Saussure, recordemos, precisamente, para que un término guarde su sentido propiamente dicho, su significado como tal, este precisamente ha de remitir directa o indirectamente a otros significados, a otros términos, ¿no? Y ahí tenemos pues, el ejemplo paradigmático por antonomasia, la concepción de hijo o de hija no tendría sentido sin la palabra padre, madre, primo, hermano, es decir, cómo un significado se construye, se constituye como tal en su singularidad precisamente porque contrasta, se compara, se diferencia con otros términos que pertenecen dentro, digamos, de un mismo campo semántico o una estructura que en este caso, si atendemos un poco al pensamiento de Derrida, no sería una estructura terminada, acabada, mejor dicho, sino sería más bien inacabada, ¿no? El proceso de significación, el movimiento de significación sería continuo, ¿no? Su desplazamiento sería continuo, de tal suerte que siempre tendríamos cabida de construir nuevos significados o nuevos términos para expresar pues, la realidad que queramos o el pensamiento que deseemos. Entonces, repito ya por último, para matizar, la modalidad temporal de la diferencia haría alusión precisamente a aquella cualidad transversal, por así decirlo, que compartirían todos los términos. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la concepción estructuralista del significado, digo, la diferencia sería aquella cualidad transversal que compartiría todo término, o podríamos hacer referencia a la singularidad óntica, toda singularidad óntica, desde los objetos puramente físicos, fenoménicos, hasta las cuestiones o los objetos lógico-conceptuales, todo se daría en su singularidad porque remite indirectamente a otros términos, a otros sentidos, ¿de acuerdo? No sé si ha quedado un poco clara esta cuestión, esta modalidad temporal del significado, no sé si me he explicado bien, en cualquier caso, si no, después en la ronda de preguntas me lo comentan, pero un poco es la idea que quería transmitir, ¿no? El pensar en la diferencia ontológica, por un lado como enlace, como condición de posibilidad del pensar ontológico, así como condición de posibilidad del conocimiento óntico, y a su vez analizar esas dimensiones, digamos, espaciotemporales. Espaciales en cuanto que permite distanciarnos del objeto conocido y pensado, o del ente conocido, que
nos aparece nuestro horizonte de experiencia, y por otro lado, en su modalidad temporal, en la medida en que la diferencia siempre está en continua movilización, desplazamiento de sentido, de significado. En principio, más o menos, es lo que quería decir. Bueno, muchas gracias a ti, Isabel. Bueno, va bien la cosa, ¿no? ¿Dónde nos estamos metiendo? ¿Pensar la diferencia? Claro, esto de pensar la diferencia es algo que la filosofía contemporánea, la ontología contemporánea, mencionaba a Deleuze, a Heidegger, antes Simondon, nos comentaba Lucía, es algo que la filosofía contemporánea reivindica que se ha olvidado. Pensar la diferencia se ha olvidado. Yo creo que sobre alguna de estas causas de por qué se ha olvidado, sobre el tema de que cierto pensar pasado ha sido metafísico, pero que como ha olvidado la diferencia a lo mejor no ha sido pensar, sobre todo eso nos va a hablar un poco más, o más siguiendo esta línea de pensar, diferencia y ser. Te doy la palabra. Vamos a intentar. Bueno, yo en principio no tenía muy claro cómo encarar esta ponencia, porque bueno, hace muy poco tiempo y en principio iba a hablar acerca de la imagen dogmática del pensamiento que critica Deleuze en uno de sus libros más importantes, Diferencia y Repetición, donde lleva a cabo, apoyándose especialmente o sobre todo en autores como Nietzsche, como Bergson, en la evolución creadora, quien habla de la imagen cinematográfica, ¿no? del pensamiento, ¿no? También en Kant, en su doctrina de las facultades, ¿no? Pues apoyándose en todos estos autores, pues él elabora o reactualiza esta crítica a la imagen tradicional del pensamiento. ¿Y por qué es importante? ¿O en qué medida hay una imagen que impere a lo largo de la historia de la metafísica o de la filosofía, ¿no? Que de algún modo lo gobierna todo, determina la verdad, la esencia de la verdad, pero como suele decir Heidegger, no piensa su esencia, ¿no? Y de qué manera nos podemos desembarazar, si es que nos podemos desembarazar, pues, de esta imagen. Rápidamente, ¿en qué consistirá esta imagen? Pues tengo aquí algo anotado, dice lo siguiente. Denuncia Deleuze, como sus maestros, que la metafísica ha provocado una inversión en el orden del pensamiento, porque yo sostengo, no me voy a enrollar, pero yo sostengo que siempre la filosofía parte de una queja. O sea, siempre hay algo que invertir. Esto lo vemos ya, por ejemplo, en los diálogos de Platón, lo vemos en Descartes, ¿no? La queja del desorden, ¿no? que afecta a la filosofía, lo vemos en Husserl, que reactualiza el tema cartesiano, lo vemos en Heidegger, lo vemos en todos. Es decir, es que la situación está muy mal y hay que repetir, hay que fundamentarla, hay que realizar un nuevo comienzo que de algún modo nos permita llevar el pensamiento a su sitio, ¿no? Porque estamos en un caos. Entonces se trata de esto, ¿no? De invertir la situación. Y dice así, ¿no? Que la metafísica provoca una inversión en el orden del pensamiento. Pues aunque la metafísica quiera dar la inversión de ser el pensamiento más natural, como si siempre hubiera estado ahí, es posible rastrear sus propias condiciones históricas. Investigación genealógica que arroja lo siguiente. El pensamiento metafísico se apoya en dos elementos fundamentales. La idea eidos, entendida como presencia originaria, vista posibilitante y condición trascendental, en que se funda la representación como copia doble reflejo de una realidad impresentable, y la energía energeia, ¿no? Entendida como actualitas, es decir, como el poder de llevar a la presencia. Pues estas son las dos notas características de la representación: la energía, la actualización y la presencia. Entonces se trata de cuestionar esta imagen, que se apoya en un sujeto, en el sujeto cartesiano, en el sujeto moderno, que es un cogito, ¿no? Que establece un polo objetivo, la cosa, el objeto, y un polo subjetivo, ¿no? Que sería la propia subjetividad. Esto supone, para la subjetividad, una concordia de sus facultades, que van a tener que trabajar a una para promover o para posibilitar la unidad
del mundo, del objeto, ¿no? Y esto nos lleva a una concepción de la verdad como reconocimiento. Entonces, a partir de aquí, me gustaría destacar, no me parece provechoso ir destacando los postulados de los que habla Deleuze, que son 8, esto lo podéis consultar muy fácil. Me parece que atañe más a lo exterior la crítica de Deleuze, esos 8 postulados. Sobre todo lo importante es la idea de que la gran crítica es que todavía no pensamos, frente a lo que solemos creer, de que pensar es algo natural, es una disposición, no es una posesión que todos tenemos de manera natural. Buena voluntad, todo esto, ¿no?, del pensador para conocer la verdad, lo cierto es que no pensamos. Y el pensamiento parte de una violencia, ¿no? Pero todo esto se fundamenta, y es a donde quería ir, más que a los postulados, ¿no?, de los que habla Deleuze, que caracterizan a la imagen del pensamiento dominante. Quiero ir un poco al fondo ontológico, ¿no?, que se apoya en una ontología problemática de las ideas. Porque de ahí parte todo, es decir, Deleuze va a hacer una revisión del racionalismo y del empirismo que suele ser caracterizada como empirismo trascendental, ¿no? ¿En qué consiste más o menos el empirismo trascendental, dicho rápidamente? En primer lugar, en que las ideas, según el empirismo, son huellas, son impresiones no subjetivas, y según el racionalismo son entidades o realidades suprasubjetivas, ¿no? Kant, por su parte, y esto lo destaca Deleuze, y también lo destaca a su manera Heidegger, cuando habla de la imaginación, puso en cuestión todo esto, ¿no? Y dio la posibilidad de introducir la diferencia, lo otro, en el pensamiento. Por eso la célebre frase de Deleuze, yo es otro, ¿no? Kant inicia esta historia del yo que es otro, de una espontaneidad que bulle en el fenómeno, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Entonces, el problema va a ser que el empirismo, al reducirlo todo se va a quedar cerca de esta inversión, pero va a necesitar el empuje de un racionalismo invertido, ¿no? Que Deleuze, por ejemplo, lo encuentra en Spinoza o en el cartesianismo dionisíaco de Leibniz, ¿no? Un empujoncito que va a consistir precisamente en sacar del cielo metafísico a la trascendencia y llevarla al suelo, a la tierra, ¿no?, por así decir. Y esto va a traducirse en una idea de la subjetividad asubjetiva, es decir, como un campo trascendental, un campo impersonal, preindividual, presubjetivo de singularidades, que es lo que nos lleva a la idea de la multiplicidad. Que bueno, nos va a llevar esta idea de la multiplicidad a la idea de la estructura que él retoma en lógica del sentido, ¿no?, del estructuralismo, pero repensada, ¿no?, replanteada, de las series corporales ideales que nos va a llevar a la noción de acontecimiento. Y me parece que la noción de acontecimiento es importante, fundamental en Deleuze, porque creo que va a consistir en una inversión. Cuando se dice que los posmodernos son nihilistas, se entiende que niegan la esencia, por tanto niegan el ser. Yo sostengo que no son nihilistas en realidad, porque hay una alternativa al ser, que es la que van a proponer ellos, que es el acontecimiento. ¿Y qué es el acontecimiento? Una suerte de extra-ser. Entonces, ¿en qué consiste la jugada posmoderna? Por decirlo así rápidamente. En negar que el ser sea una usía y que la idea sea una esencia, es decir, ellos van a reducir la idea a un accidente. A partir de ahora la idea va a ser lo inesencial, ¿no? Pero esta inversión no implica que neguemos el ser y que nos quedemos sin ser y por tanto el nihilismo, sino se va a tratar de replantear la noción de accidente, de plantear la noción de predicación, porque hasta entonces, bueno, teníamos desde Platón, desde Aristóteles, teníamos la noción de usía como una entidad, ¿no?, identidad en el concepto, en el sujeto, ¿no?, y por tanto el accidente consiste en lo que no existe de manera separada. La usía es lo que existe separadamente y el accidente es lo que no existe de manera separada. Pero se trata de desprender precisamente el accidente de la usía.
la esencia. Y de negar la usía, pero quedarnos con ese accidente, con esa idea inesencial, que a partir de ahora ya no vamos a poder entender el predicado en términos de oposición. Porque un predicado es lo que no es, una cualidad. ¿Cómo determinamos una cualidad? Por lo que no es esa cualidad, ¿no? De manera negativa, ¿no? Entonces se va a tratar de intentar pensar la predicación, de intentar pensar todo esto no desde el punto de vista de una unidad que precisa de una identidad, de una totalización, de una serie de predicados, de accidentes que se subsumen en una totalización, sino de pensarlos a partir de la lingüística, que por eso la van a retomar estos autores, el fonema, ¿no? ¿Qué es el fonema? Al final es una entidad mínima que no requiere de un sentido mayor en el que se engloben. Y esto nos va a llevar a la noción de haz y de una diferencia positiva. Y bueno, no sé cuánto me queda. Bueno, pues ya concluyo si quieres, porque tenía otro comentario que quería hacer y... Vale. Y bueno, al final esto de la diferencia positiva nos lleva a la virtualidad, a lo virtual de lo que habla Deleuze, a una multiplicidad virtual que podemos entender según su lenguaje y lógica del sentido como un extraser, un efecto incorporal, que es lo que, en el fondo, ¿qué es lo que yo creo que nos quiere transmitir con esta jugada de Deleuze? Que lo que hay no es todo lo que hay. No es más, yo creo que en el fondo no es más que eso, lo que hay no es todo lo que hay. ¿Por qué? Porque el famoso o el viejo reino de la esencia, que ahora es el reino de la inesencia, ¿no? Del accidente, del acontecimiento, que no es más que una especie de, como diga, la laminilla, ¿no? Esa, ¿no? Es como una especie de leptón de los estoicos, ¿no? Es como una especie, algo que se desprende del ser, que está separado, ¿no? Pero que a pesar de todo, a pesar de ser impotente, ¿no? A pesar de ser un efecto incorporal, ¿no? Tiene cierta... Deleuze siempre va a hablar de una causalidad en doble sentido, una causalidad recíproca, es decir, los cuerpos determinan en sus relaciones, ¿no? Determinan una serie de efectos, acontecimientos, ¿no? Como el cuchillo que atraviesa la carne, ¿no? Provoca el efecto de morir, pero a la vez el sentido, de manera recíproca, influye sobre los cuerpos, ¿no? Entonces se trata de que el reino de la esencia, el viejo reino de la esencia, que ahora es el reino de la inesencia, es mayor que el reino del ser. El ser no lo agota todo. Hay un reino de la esencia, que es de la inesencia, que nos permite la posibilidad de la utopía, es decir, de cambiar lo dado, lo que hay. Y bueno, también... Bueno, pues creo que voy a ir un poco rápido, pero quería introducir una nota, ¿no? A raíz de una lectura que estaba haciendo hace poco de la metafísica de Aristóteles, ¿no? Que es lo que yo creo, bueno, tampoco hay que tomárselo muy en serio, ¿no? Pero leyendo la metafísica de Aristóteles, el libro me parece que el libro Gamma, bueno, pues ahí tiene la crítica del principio de no contradicción, ¿no? O sea, de los críticos del principio de no contradicción, ¿no? De los fenomenistas, de los relativistas, ¿no? Y en un momento... bueno, pues plantea una cuestión. Bueno, primero, una cuestión en la que yo creo que emerge lo siguiente, ¿no? ¿Y si la verdad se hallara no en la razón, sino en la locura? ¿Y si la mayor parte del tiempo en que nos encontramos sanos estamos sometidos a la tiranía del sentido común, alejados del concepto de un pensamiento superior, al cual solo tendrían acceso los locos? ¿Y si la lucidez fuera solo un atributo del delirio? ¿Y si hemos encerrado a las personas equivocadas? ¿Y si solo en el sueño somos capaces de acariciar la verdad? Lo que se nos viene a decir es algo que constituye un verdadero lugar común entre los filósofos, es decir, que la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo, no pensamos. Resulta que este pensamiento tan controvertido posee unas bases filosóficas sensualistas, fenomenistas y más en general materialistas, contra las cuales escribe el Estagirita. Y no en vano José Luis Pardo siempre ha incidido en que realmente no es tan importante en la crítica de Deleuze no es tan importante en la crítica de Deleuze el hegelianismo cuanto el aristotelismo. El verdadero enemigo de Deleuze sería Aristóteles, ¿no? Y es que creo que aquí se ve muy bien, ¿no? En principio parece que hay un relativismo que cuestiona nuestras certezas, es decir, cómo distinguir entre sueño y vigilia, y si la mayoría se encuentra en el error, ¿no? Etcétera.
Y cito un texto de Aristóteles donde se ve todo esto, ¿no? Lo cito. También a partir de la consideración de las cosas sensibles, vinieron algunos, supongo que los relativistas, ¿no?, a afirmar la verdad de las cosas que aparecen. En efecto, piensan que no es adecuado decidir sobre la verdad según lo que opinan la mayoría o la minoría. Y por otra parte, que la misma cosa, al saborearla, a uno les parece que es dulce y a otros les parece que es amarga. Con que si todos estuvieran en estado febril o todos desvariaran, mientras que 2 o 3 estuvieran sanos en su juicio, parecería que estos están enfermos o desvarían, los sanos, y aquellos otros no. Dicen además que a muchos otros animales les aparecen las cosas de un modo contrario que a nosotros, que ni al individuo mismo, comparado consigo mismo, las cosas le parecen las mismas a través de la sensación. Ciertamente no está claro cuáles de esas sensaciones son verdaderas o falsas. Las unas no son verdaderas con más razón que las otras, sino por igual, de ahí que Demócrito diga que o no es verdadero o desde luego nos es desconocido. Lo que vendría a decir Deleuze, a mi juicio, es que la filosofía más reciente, quiero decir, no se contenta con esto, es decir, no aspira aspira incluso a reivindicar la superioridad de la locura y del delirio. Es decir, claro que podemos distinguir entre el sueño y la vigilia, que es lo que parecen cuestionar los relativistas contra los que escribe Aristóteles. Claro que la mayoría se encuentra en el error, de ahí que se apele a las potencias inconscientes que pueblan nuestros cuerpos. Lo primero de todo es probar que la inteligencia es una afección del cuerpo, que no podemos distinguir entre inteligencia y sensación, que todo lo que sentimos y percibimos es verdadero, ya que, como cantaba Empédocles, al cambiar de estado corporal cambia la inteligencia, o como cantaba Parménides, según en cada cual se encuentre la mezcla de los flexibles miembros, así se presenta la mente para los hombres. O por último, como en la Ilíada, donde leemos que Héctor, cuando quedó fuera de sí por herida, bueno, pues decía cosas delirantes. Y ya me toqué concluyendo, no sé si me dará tiempo luego en el diálogo, ¿no? Pero bueno, lo que venía a decir es básicamente que, bueno, en fin, el fin de la representación, y concluyo, desde Descartes, desde Aristóteles o desde Platón, ha consistido en acoplar unas a otras las facultades del espíritu, en coordinarlas para que trabajen en común por la unidad del sujeto, garante a su vez la objetividad o unidad de los fenómenos. Sin embargo, tal pensamiento de la representación, que reduce el problema de la verdad a una mera cuestión de correspondencia, adequato intellectus et rei, no hace otra cosa que calcar lo trascendental a partir de lo empírico, que es como decir que se limita a pensar lo incondicionado a partir de lo condicionado, pensando lo desconocido a partir de lo conocido, con lo que la verdad como correspondencia culmina en el ideal del reconocimiento, privándose de una exterioridad genuina, poblada no por objetos sino por signos afectos, de un conocimiento genuino que no se basa en la adecuación sino en la creación, y de una diferencia genuina, que es liberada de su cruz, la identidad en el concepto, la posición en el predicado, la analogía en el juicio, la semejanza en la percepción. Y ya está. Gracias a ti por el esfuerzo de síntesis que sí que es cierto, tenemos poco tiempo todos y el tiempo protesta, incluso sonoramente, como hemos visto. Bueno, claro, estamos pensando en torno a la diferencia y yo creo que ahora ya llega el momento de rizar el rizo. El Congreso se centra en los límites de lo humano y estamos viendo cómo el humano se enfrenta al límite. Un límite que no tiene por qué ser precisamente antropocéntrico, sino que nos lleva a hablar más allá de lo que es la esfera del ser humano y nos lleva a pensar el ser y sus diferencias. Os decía rizar el rizo porque Francisco Javier Alcalá, que va a cerrar esta rueda de intervenciones y luego ya damos paso al turno de preguntas, él nos va a hablar sobre la fuera, también en Deleuze, y bueno, venga, vamos a concluir. Bien, pues bueno, buenos días a todos. En primer lugar, os voy a leer una introducción para, en fin, economizar un poco de tiempo y después, bueno, voy a presentar un desarrollo así más o menos esquemático de la comunicación que traigo, ¿no? Comienzo. Bueno, la comunicación se titula Del acontecimiento como afuera inmanente de lo humano, inversión del platonismo y antihumanismo en la filosofía de Deleuze. Hasta donde alcanza la memoria, el afuera de la polis, ¿no?, de la ciudad, ha representado lo desconocido conocido para el ser humano, aquello, ¿no?, de cuyo desconocimiento se tiene conciencia. El límite del cual ni el rudimentario conocimiento mágico de los antiguos, ni siglos mediante la incipiente razón tecnocientífica lograban arrojar luz de manera consistente. La tierra que se opone al territorio, ¿no?, cuya conquista progresiva debe más al viajero que al filósofo. Claro que ha habido otros límites, pero menos evidentes, como el inconsciente,
o considerados de una importancia tal, como Dios, el alma, el mundo, con mayúscula, quedan tomados casi anticipadamente por explicaciones totalizadoras, a cuyo asedio no se puede sino sucumbir. El mar, el bosque, el desierto eran en este sentido un límite edificado en el mundo cotidiano de los hombres, y por ende un límite inmanente, ¿no?, o mundano, que se halla invariablemente presente en los mitos, en las leyendas y en la posterior literatura en que se constituye la accidentada idiosincrasia de los pueblos, contraponiéndose en esa justa medida a la trascendencia que caracterizaba a los objetos estudiados por la metafísica y la teología. El mar, el bosque, el desierto eran en suma un trasuelo de la fuera presente en la naturaleza. Cierto es que hubo loables intentos de reencontrar en estos objetos mundanos el camino de vuelta hacia esa trascendencia, no tan anhelada, quizás por Rorqual. No en vano, Kant vislumbró en ellos la confluencia de las dos especies que se distinguen en lo sublime: lo infinitamente grande o sublime cualitativo y lo incontable o sublime cuantitativo. Y la contemplación de lo sublime en la naturaleza sugiere, nos dice Kant, una idea que desborda a todas luces nuestra capacidad de exhibición. Nos la sabemos, en definitiva, con un conflicto entre dos facultades, entre la imaginación y la razón, que se salda con la capitulación de la imaginación ante el poder legislativo de la razón y lo conductor hacia la trascendencia perdida. El kantiano fue en cualquier caso un intento fallido, y el mejor ejemplo de ese afuera inmanente que se intuye en la naturaleza es el acontecimiento. De un lado hay hechos o acciones y pasiones corporales, ¿no? Por ejemplo, la espada que hiende y desgarra la carne provocando la muerte del guerrero, ¿no?, que es un estado de cosas, una mezcla de cuerpos, ¿no? Y del otro lado hay el acontecimiento del morir, una transformación instantánea e incorporal que se expresa en las proposiciones y no obstante se atribuye a los cuerpos. Lo que nos acontece tiene entonces la estructura de una fuera inmanente que estamos condenados a encarnar, cuyo valor lógico es el de una universalidad singular o cualquieridad, que se opone de una vez por todas a la ley. No, por lo tanto, de confundir esa cualquieridad con la generalidad de la ley, de acuerdo con la cual un particular es sustituible por cualquier otro, permaneciendo a condición de cambiar y en modo alguno alcanzando a repetir en el mundo sin modelo, ¿no?, que es el mundo del devenir, como vamos a ver. A este respecto, Deleuze aducía el hermoso ejemplo de las grandes edificaciones naturales, ¿no?, como la montaña, que permanecen a condición de cambiar de acuerdo, ¿no?, con lo estipulado por las leyes de la física, de manera que no alcanzan a repetir, ¿no? Y bueno, esta oposición a la ley hace justicia a la definición estándar de acontecimiento, que es aquel suceso que se hurta a las leyes causales del momento presente, ¿no? Y en esa medida constituye la única parcela de libertad que nos es dada o que nos sería dada frente a todo determinismo. Y concluye la introducción. El acontecimiento, morir, pensar, enamorarse, es en suma el mar, el bosque o el desierto que nos conciernen, afuera inmanente en que se juegan nuestras vidas. Y bueno, el objeto de la comunicación es dilucidar esta forma, como Deleuze entendía el acontecimiento, en relación con dos de los grandes motivos de su filosofía, que son la inversión del platonismo y el antihumanismo. Y bien, comienzo por el final y comienzo precisamente con un acontecimiento. 4 de noviembre de 1995, dentro de 2 días se cumple el 20 aniversario, ¿no? Deleuze se suicida saltando por la ventana de su piso, ¿no?, en la avenida Niel de París. 20 años atrás, Deleuze había comentado a un alumno, mientras paseaban por los jardines de Vincennes, que el suicidio es la única conclusión lógica de la existencia, la rebelión suprema contra las leyes de la necesidad que encauzan nuestra vida desde la cuna, ¿no?, y en esa medida constriñen lo posible. El problema entonces del determinismo y de la posibilidad o imposibilidad de la libertad se cuenta por ende entre las preocupaciones filosóficas tempranas, ¿no?, que van a espolear a Deleuze a lo largo de su vida. El filósofo español José Luis Pardo ha tratado incluso de remontar esta preocupación de Deleuze a propósito del agotamiento de lo posible a la propia experiencia vital del autor, ¿no?, en relación con la constitución del estilo propio de Deleuze, ¿no? Pero ahora mismo no me voy a detener en esto y si alguien tiene interés, pues podría hacerlo a continuación. Y bien, continuamos entonces por la inversión del platonismo, ¿no? La inversión del platonismo en Deleuze tiene un significado bastante claro, ¿no? Es una denuncia. Es una denuncia del hecho de que la distinción platónica entre lo inteligible y lo sensible, es decir, entre la idea y la esencia, es desplazada por Platón de forma tácita al ámbito de lo sensible, que se constituye así en un nuevo campo de batalla, ¿no? Y ello con una intención inequívoca. Esta intención es asegurar el triunfo de las copias
sobre los simulacros, es decir, el de aquellas imágenes que participan de la idea como modelo o fundamento ideal, que son estas cosas limitadas y medidas, ¿no? Frente a aquellas imágenes o aquellas apariencias que se hurtan a la acción de la idea. Ese devenir sin medida, ese devenir loco, que avanza los dos sentidos a la vez, que esquiva siempre el presente, hace coincidir el futuro y el pasado y disuelve las identidades subjetivas, ¿no? Que en contraste con la gramática del sustantivo y el adjetivo que caracteriza a los objetos que participan de la idea, pues viene dado en el lenguaje por los verbos, ¿no? En suma, es una polémica, ¿no? Es una oposición entre los objetos que violentan el pensamiento y que fuerzan a pensar, de esto hablaba Platón en el libro 8 de la República, y frente al mundo verídico de la metafísica, es un mundo estable que permanece idéntico así y que puede ser aprendido a través del conocimiento, ¿no? Mediante la ciencia. Y bien, en última instancia, la clave de esta inversión del platonismo no es otra que la constitución de un pensamiento en que los cuerpos pasen a constituir el ser, ¿no? En contraste con la filosofía de Platón, Aristóteles y sus herederos en la historia del pensamiento. No es de extrañar en esa medida que la pugna entre lo inteligible y lo sensible, que tradicionalmente ha caracterizado el pensamiento de Platón, termine por resolverse a ojos de Deleuze en una disputa por la versión de lo sensible, es decir, del mundo de la apariencia que habrá de prevalecer, ¿no? Y vuelvo a decir que se trata de una versión de lo sensible continuista o rupturista con el mundo verdadero de la metafísica, ¿no? O como Deleuze lo llamó, con esta imagen dogmática del pensamiento que va a presuponer de antemano lo que significa pensar y en esa medida pues va a hacer que no alcancemos a pensar, ¿no? A iniciar el pensamiento. Pues bien, Deleuze entiende que los primeros en llevar a cabo la inversión del platonismo fueron los pensadores estoicos, ¿no? Cuya división entre las mezclas de cuerpos o las acciones y pasiones corporales y los atributos acontecimientos incorporales es retomada por Deleuze en Lógica del Sentido. En este marco teórico, los acontecimientos son efectos de superficie de las causas corporales, de manera que no puede decirse que sean en sentido estricto, ¿no? Más que existir, insisten en la superficie de los cuerpos, ¿no? O en la superficie del ser. Ahora bien, es el descubrimiento de la casi causa, como bien ha dicho mi compañero, lo que determina la novedad del planteamiento estoico a ojos de Deleuze y su neta superioridad frente al epicúreo. Es condición sine qua non de la distinción real entre las causas corporales y sus efectos incorporales que los efectos devengan autónomos con respecto de las causas. Pues de lo contrario, los efectos quedarían subsumidos en las causas, ¿no? Y no gozarían de más realidad que, bueno, que un fantasma o un espejismo, ¿no? El producto, el efecto incorporal, deviene entonces productivo y se arroga una causalidad autónoma cuyo ámbito de acción es la superficie del sentido, ¿no? De esta manera que los acontecimientos o los atributos incorporales van a poder actuar tanto unos sobre otros como incluso sobre las causas corporales que los originan. Y esto, bueno, la importancia que tiene esto en la filosofía de la segunda mitad del siglo XX es grandísima, ¿no? Es el hecho de que el discurso y los estados de cosas pueden influirse mutuamente. Bien, esta idea de casi causa conlleva la independencia de las series heterogéneas, ¿no? Es decir, de la serie de las visibilidades y los enunciados, ¿no? O lo que se dice y lo que se ve. Y significa dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, y contra el reduccionismo materialista, la idea de casi causa significa, como hemos dicho, que el efecto incorporal, el sentido acontecimiento, adquiere autonomía y productividad propias, no reduciéndose a su causa corporal. Y en segundo lugar, contra un enfoque idealista, supone que una ruptura, ¿no?, con el mundo representativo propio del idealismo, de la imagen dogmática del pensamiento, el cual habría una visibilidad en el enunciado y un enunciado en la visibilidad. Es decir, hacía corresponder a los estados de cosas un sentido que les era inherente y hacía corresponder a los enunciados un estado de cosas en tanto que referencia, ¿no?, que le era inherente. De esa manera, bueno, esto es lo propio del mundo de la representación, ¿no? Cada realidad es discontinua, homogénea a sí misma y está garantizada por una esencia, ¿no?, que le da unidad en el ámbito del pensar e incluso en el ser. Y bueno, de esta manera, contra ese enfoque idealista, esta ruptura con el mundo representativo supone que ambas series no están unidas, ¿no? Tienen distinta naturaleza. Y esto, bueno, vuelve a decir que en la filosofía de Deleuze y de Guattari posteriormente va a ser la condición de posibilidad, me refiero a este desfase entre las dos series, ¿no?, entre las visibilidades y los enunciados, va a ser la condición de posibilidad del cambio sociopolítico, es decir, de la desterritorialización, ¿no? El hecho de que el enunciado, el discurso y los estados de cosas puedan estar desfasados e influirse mutuamente es lo que va a provocar el cambio social y político, ¿no? Es decir,
el arrastre, digamos, de los regímenes establecidos en la constitución de nuevos agenciamientos, ¿no? O nuevas composiciones dinámicas, ¿no? A partir de sucesivas líneas de fuga. En fin, condición de posibilidad de la emergencia de lo nuevo, ¿no? Y del cambio sociopolítico. Y bueno, entro ya en el último punto, ¿no? Que pretende profundizar en la naturaleza del acontecimiento. ¿Voy bien? Vale, perfecto. Bien, tras la inversión del platonismo, lo que principalmente constatamos es que la característica distintiva del mundo físico es la heterogeneidad, ¿no? Lejos ya de ese mundo verídico que la metafísica llevaba aparejado, no vengo insistiendo en ello. Una realidad exterior, homogénea e idéntica a sí misma, cuyo garante es siempre un modelo o fundamento ideal, la idea o esencia, ¿no? Que es susceptible de ser aprendido por el pensamiento, ¿no? Un mundo del ser, en sentido estricto, y de ser además conocible, naturalmente dado al pensamiento. Se advierte entonces, con esta caída del mundo verídico, la imposibilidad de repetir, esto es, de ser en tanto que permanecer idéntico a sí, en este mundo sin modelo, o este mundo del devenir. La repetición, en esa medida, no nos es dada naturalmente, ¿no? Y no en vano es representada como una semejanza o una equivalencia perfectas, ¿no? Y la semejanza y la equivalencia son las formas cualitativas y cuantitativas, ¿no? Respectivamente, de la generalidad. Bien, con esta caída del mundo verídico y tras la inversión del platonismo, ¿no? Y este mundo, esta constatación, ¿no? De la heterogeneidad del mundo como rasgo esencial de él, estamos presos de la generalidad, que expresa el punto de vista de la ley, de acuerdo con el cual un particular es sustituible o sustituido por cualquier otro. ¿Qué quiere esto decir? Pues esto significa que la generalidad, en lugar de fundar la repetición, en tanto que permanencia idéntica, en tanto que permanencia de los entes, o de los entes, podemos decir, como idénticos a sí mismos, ¿no? Y de esta manera la comunicación de lo óntico y lo ontológico, la generalidad muestra más bien cómo repetir en el mundo sin modelo, en el mundo sin devenir, es imposible para los sujetos puros de la ley, no los particulares, los cuales permanecen a condición de cambiar de acuerdo con lo estipulado, ¿no? Con los términos que estipula las leyes. Y en esa medida pueden ser sustituidos por cualquier otro particular, cuyo comportamiento con respecto a la ley va a ser idéntico al de ellos, ¿no? Es decir, dos montañas van a permanecer a condición de cambiar de la misma manera, ¿no? Sometidas a las leyes de la física de la erosión, y en esa medida no van a alcanzar a repetir. La repetición, en cambio, ¿no? En contraste con la generalidad, concierne, entiende Deleuze, a una singularidad insustituible, y no en vano, vuelvo a insistir en ello, es representada como una equivalencia, como una semejanza perfectas, las cuales no existen en la naturaleza. Se trata, por lo tanto, de una universalidad de lo singular. Pues bien, en esta universalidad de lo singular, o cualquieridad también, podemos decir, se repite, en la medida en que las singularidades preindividuales, que constituyen en el fondo su representativo y que se abisma el sujeto, entran en contacto con la necesidad, con el afuera del pensamiento, sustrayéndose a la soberanía de las leyes generales de la naturaleza y de la moral, que condenan al cambio bajo el pretexto de la permanencia. Es por ello que podemos decir que el suicidio de Deleuze fue su último acto filosófico, ¿no? Como así se ha escrito. Un intento de sustraerse de una vez por todas a la necesidad de las leyes de la naturaleza, ¿no? Que, bueno, bajo Deleuze pues, tuvieron en ese momento la forma de una gran enfermedad respiratoria provocada por, bueno, era el hombre casi tan buen fumador como filósofo. Bueno, por último, una precisión en cuanto a la naturaleza del acontecimiento, ¿no? Oponiéndose a la gramática del lenguaje predicativo que atribuye un predicado a un sujeto, el acontecimiento está expresado más bien en el lenguaje por el verbo, y fundamentalmente bajo dos formas. De un lado, bajo el presente puro, que dice el acontecimiento. Este presente puro, lo distintivo de él es que se divide permanentemente en todavía futuro y ya pasado. Es decir, es puro diferente. Y por otro lado, el infinitivo, ¿no? Que introduce el sentido en el lenguaje. Lo propio del infinitivo es repetir indefinidamente, ¿no? Y bueno, alcanzamos entonces que en este acontecimiento, en tanto que universalidad singular, pues está la fórmula que Deleuze proporciona del ser, ¿no? Esa reformulación del ser, en tanto que repetición de la diferencia o ser del devenir, ¿no? Repetición de la diferencia, repite el infinitivo y difiere este presente puro, ¿no? Dividido siempre, permanentemente, en todavía futuro y ya pasado.
Y finalmente, como un último apunte a propósito de esta relación entre el acontecimiento y el afuera. La ontología de Leucena es en profundidad una ontología de la fuerza, ¿no? Una ontología de la fuerza heredera de Nietzsche, ¿no? Bueno, como son todas las ontologías de la fuerza, prácticamente la segunda mitad del siglo XX. Bien, esta ontología de la fuerza es el afuera del pensamiento, ¿no? Del que el pensar extrae su necesidad. Esto ya es Deleuze, no Nietzsche, ¿no? O en cualquier caso la reinterpretación de Leucena de Nietzsche. Pues bien, esta ontología de la fuerza da lugar en Deleuze a una ontología del sentido, acontecimiento, en tanto que efecto de superficie que se opone a la necedad en tanto que desconexión del pensamiento con la fuerza, ¿no? En esta medida suscita el verdadero pensamiento, que no es el ejercicio natural de una facultad, sino que tiene que ser producido dentro del pensamiento, en tanto que hay conexión entre la fuerza y el sentido, ¿vale? Bueno, la ontología del sentido, pues, vuelvo a decir que el principal representante contemporáneo de Deleuze fue Heidegger. Bien, entonces tenemos que la ontología de Leucena es... Bueno, Deleuze afirmaba, y esto creo que es importante remarcarlo, que Heidegger es la posibilidad de Nietzsche, pero no la inversa. Y Nietzsche decía no ha esperado su propia posibilidad. Es decir, para que una ontología de la fuerza sea inteligible, hay que recurrir a una ontología del sentido. De hecho, que podemos entender a Nietzsche, pero con Heidegger, ¿no? De manera que ni Nietzsche solo tendría sentido quizá ni desde luego Heidegger. Deleuze siempre va a estar más cerca, se va a encontrar más cerca de Heidegger. Y concluyo ya. La ontología de Leucena es, por lo tanto, en profundidad una ontología de la fuerza. Pero tal ontología de la fuerza da lugar en la superficie a una ontología del sentido acontecimiento, que es el afuera inmanente de lo humano que ya no concierne al objeto, ¿no? Esta afuera inmanente de lo humano, que es el acontecimiento, lo podríamos explicar con una especie de cartografía, el acontecimiento con una especie de cartografía del pensamiento en tanto que lo pensaba. ¿Por qué? Porque en la medida en que el sentido o el verdadero pensamiento se va a constituir cuando la fuerza polarice el pensamiento, ese acontecimiento que es lo pensable en tanto que conexión efectiva del sentido con la fuerza y por lo tanto verdadero pensamiento que se opone como tal a la necedad, va a constituir pues, una cartografía de lo pensable, de aquello que tiene entidad como pensamiento, ¿no? Y que no es mero ejercicio natural de una facultad y por lo tanto pues, bueno, una fuera inmanente de la vida humana que es presubjetivo, no concierne ya al sujeto. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco Javier, y reitero mis agradecimientos a los cuatro ponentes. No es nada sencillo hacer ontología, no es nada sencillo comunicar ontología y habéis hecho un gran esfuerzo de calidad. Pensar es pensar la diferencia y pensar la diferencia es pensar juntos, entonces turno de vuestra palabra. Preguntas, tenemos 15-20 minutos para ello. Sí, una pregunta para... No, para mí. Sí, bueno, pues ahora vamos a amortizar lo que es... Se me oye, ¿no? Vale, para nuestra segunda ponente, que sabéis, no me equivoco, es si piensas incluir en tu investigación, digamos así, aplicaciones prácticas, ahora digo a qué me refiero, de esta ontologización de la diferencia. Estaba pensando, por ejemplo, en Luhmann, que aplica la diferencia como principio fundamental, ontologizado, no sé muy bien cómo decirlo, a los sistemas, en particular a los sistemas sociales. No es que haya entendido a Luhmann muy claramente, ni yo ni nadie, pero bueno, por ahí van los tiros. Pues en principio, ya en lo que es mi tesis, ¿no? Intento abordar la cuestión de la diferencia ontológica primeramente como una suerte de genealogía, digamos, histórico-filosófica, intentando analizar pues eso, cómo la diferencia ontológica ha sido formulada en la tradición filosófica y encuentra su punto culminante en Heidegger, como aquel que precisamente criticando toda la tradición, pues viene a confeccionar una nueva, digamos, más radical, si se quiere, entre lo que él viene a entender por ser barra nada y en contraste con lo ente, ¿no? Luego, la cuestión de hasta qué punto está, digamos, esa sería una primera parte, ¿no? De la investigación. En una segunda parte me gustaría a su vez abordar la cuestión de la diferencia ontológica ya en autores, digamos, contemporáneos tales como Derrida y Deleuze. Y yo creo que ahí sí podría irradiar
al ámbito, digamos, incluso de lo político, de lo ético, de lo práctico, en palabras generales, como tú bien dices. Ahora mismo no tengo un enfoque, digamos, pensado, ¿no? Ya que estoy iniciando la investigación, pero a mi modo de ver, un poco haciendo la reflexión así improvisada, toda reflexión política, ética, entendiendo estas dos dimensiones como las fundamentalmente prácticas, se apoyan en una ontología. Es decir, cuando nos movemos por el mundo, a mi modo de ver, nos movemos por el mundo ya con una cierta noción del ser, o una cierta comprensión del ser, ¿no? Diríamos con Heidegger. Consciente o inconsciente. Y en ese sentido, a mi modo de ver, aunque cada vez que reflexionemos sobre lo ontológico parezca que nos estamos olvidando de lo práctico, en realidad estamos penetrando en ello, aunque de forma indirecta, porque de nuevo hablaríamos de dos esferas, digamos, duales, lo teórico y lo práctico, que se penetran entre sí y que, digamos, aunque predomine una u otra aparentemente, siempre remiten entre ellas, se remiten mutuamente, ¿no? De ahí incluso que quiero rescatar una noción de esa modalidad temporal del propio Derrida, y que viene a concebir, por ejemplo, el mundo de lo ontológico, incluso de lo metafísico, como lo físico diferido, ¿no? Y un poco podríamos, digamos, trasladar esta imagen al mundo de lo sensible, ¿no? Cuando nos movemos en el mundo de lo sensible, el mundo de lo no sensible, de lo formal, de lo ontológico, queda, digamos, diferido, ¿no? Pero de cierta forma nos movemos por el mundo, como también otros compañeros estaban hablando anteriormente, con una cierta imagen del pensamiento que podrá ayudarnos más o menos en nuestra práctica social, pero que en cualquier caso es oportuno o forma parte de nuestra tarea filosófica o nuestra tarea humana en general, hacernos cargo de ese pensamiento ontológico metafísico, criticarlo si es oportuno, analizarlo y a partir de él observar pues cómo irradia, cómo se extrapola al ámbito de la práctica en general. Un poco, no sé si he respondido a tu pregunta, pero gracias por preguntar. Sí, Juan, que va a intervenir además en el siguiente turno. Sí, yo tenía dos cuestiones para Lucía, ¿verdad? Hay que saber una para cada una. Solo me interesa el tema, sobre todo cuando hablas de la individuación, el proceso de individuación, también habla, ¿cómo se llama? Simón también. De la relación entre los órdenes físico, psíquico y la relación entre el orden más cultural, más o social, o también más personal, o a nivel existencial también. ¿Qué tipo de vínculo hay entre esos dos órdenes? Porque claro, son los, claro, para una antropología, para una antropología filosófica, ontológica también, ¿no? Es bastante fundamental. Y bueno, y luego igual seguramente ya sabéis, ya lo comentéis luego, me ha parecido muy sugerente también lo que has explicado sobre el entre y la diferencia antropológica en Heidegger. Y sobre todo, bueno, cuando hablas de los problemas fundamentales de la fenomenología del texto, yo creo que también es muy importante lo de la noción de a priori en Kant. Entonces ahí yo creo que de alguna forma también encuentra Heidegger las claves para entender el entre en la diferencia ontológica. Y yo lo que dices de la relación con Saussure y el estructuralismo, yo creo que lo antipredicativo en Heidegger es un poco diferente a la noción de estructuralista. Pero no lo sé, porque yo no sé mucho de estructuralismo. Y sí que casi en Heidegger yo creo que es más importante lo temporal, el entre como la dimensión temporal del entre, que es lo último que habla en los problemas fundamentales, ¿no? Y como la existencia es el lugar del entre, ¿no? La existencia entendía como la dimensión temporal de la vida humana. Lo siento enrollarme, ¿eh? Pues bueno, en primer lugar, gracias por tu pregunta. Mira, precisamente a mí me interesó Simondon por la relación que establece entre la individuación psíquica y la individuación técnica, ¿no? En mi presentación, Marco Antonio comentaba que me interesa especialmente cómo las nuevas tecnologías afectan a la modulación de la subjetividad contemporánea, y entonces, precisamente, al comentar que la individuación se da en la totalidad de lo real, pese a que hay estas fases, Simondon recalca que hay una confluencia de una para otra y una reciprocidad y una imbricación absolutas entre, vamos, que lo social, lo transindividual, él lo llama transindividualidad, a esa dimensión colectiva o demás,
afecta directamente a la dimensión psíquica, ¿no? De hecho, viene a resolver ciertas limitaciones o conflictos que surjan al individuo concreto, digamos, pues lo resuelve la dimensión colectiva y también la dimensión técnica, ¿no? No he hablado de la cuestión de la tecnicidad en sí, ¿no? Porque no me ha dado tiempo, era un apartado que quería comentar, pero bueno, aprovechando tu pregunta, pues lo desarrollo brevemente. Él precisamente al referirse al modo de ser de los objetos técnicos, apela a la necesidad de la tecnicidad como forma de resolver limitaciones, o sea, conflictos que surgen entre el sistema conformado por el individuo humano y el entorno, ¿no? O el mundo. Entonces, esa tecnicidad vendría a ser la solución de ese conflicto, pero luego a su vez se vuelve de nuevo se vuelve un conflicto, ¿no? Y precisamente en este proceso ontogenético continuo que no cesa, en que consiste la individuación, la tecnicidad, el modo de ser de los objetos técnicos constituye para Simondon la base para la conformación de la vida social, ¿no? Dice, por ejemplo, que en otra obra que tiene, que se llama El modo de existencia de los objetos técnicos, él señala que la dimensión de la transindividualidad se genera a partir de que hay una invención de un objeto técnico donde un ser humano concreto, un individuo concreto, se representa o imagina unas ciertas formas técnicas que luego plasma en el mecanismo, o sea, lo materializa en el mecanismo de funcionamiento de ese objeto, ¿no? Y que luego, una vez que ya está materializado, eso trasciende al propio sujeto inventor y de esa manera cualquier otro sujeto humano puede aprender esas formas y gracias a que hay una especie de cultura técnica, o sea, todo el mundo ya, es la cuestión de la información que comentaba antes, como esa necesidad de que haya una estructura comunicante que permita la transición entre los diferentes órdenes, ¿no? Pero vamos, en definitiva sí hay una imbricación muy fuerte entre todas las dimensiones y no es lineal, o sea, no va de lo físico a lo biológico, de lo biológico a lo psíquico, ¿no? La individuación no procede así, sino que fluye, ¿no? O sea, hay una vibración constante entre todas las fases del ser, ¿no? Y bueno, espero haber podido responder brevemente. Pues voy yo. Gracias en primer lugar, además me han parecido preguntas muy buenas e intentaré responderlas más o menos en orden como me vayan apareciendo. Vale, la cuestión del estructuralismo y Heidegger, es decir, el estructuralismo hice alusión a tal teoría, término, sistema, principalmente un poco para ejemplificar la cuestión de la modalidad temporal de la diferencia, pero aquí no me apoyaba tanto en Heidegger, sino más bien en Derrida, un poco en la imagen que él utiliza en la différance, donde intenta pues eso, analizar esa doble nivelación de la diferencia, diría él, por un lado la temporal en tanto que diferir y la otra la espacial en tanto que pues, distanciamiento. Entonces, digo, ahí un poco era la imagen de concebir, ¿no?, el significado lingüístico, cómo se constituía, estructuralmente hablando, según esta teoría, ¿no?, porque siempre remite, ¿no?, un término a otro para constituirse en lo propio de sí. Y bueno, de ahí que la relación de Heidegger, digamos, yo no lo he estudiado si hay una posible relación, digo, me refería más bien a la modalidad temporal, ¿no?, de la diferencia, de la diferencia en este sentido, pero sí sería muy interesante establecer, creo yo, ese diálogo entre la diferencia ontológica proveniente heideggeriana y la diferencia de Derrida, que como lo que bien sabes, él pues en parte critica bastante al filósofo alemán. Muy interesante sobre la parte que hiciste tanto sobre Kant como sobre la construcción del entre como un elemento temporal, es decir, un elemento que acaece, y es algo verdad que escribí en mi texto, pero que no pude exponer aquí por cuestiones de tiempo, pero ciertamente aludo al hecho de que la diferencia en tanto que condición de posibilidad relacional entre dos o más elementos precisamente no debe entenderse como una entidad abstracta, imprecedera o inmutable, sino que es algo que acontece, ¿no? De ahí también que la modalidad temporal de la diferencia no solo sea pensada, como dije anteriormente, como aquello que difiere, como el sentido, la movilización de la significación que difiere para poderse cada término o cada elemento óntico constituirse en sí,
sino que incluso ese entre que supone la diferencia es algo que deviene con lo óntico, digamos, que se establece, digamos, en su identidad. De ahí incluso que más que pensar, digamos, que la identidad antecede a la diferencia, podríamos pensar que si no la diferencia antecede a la identidad, al menos ambas aparecen, digamos, de forma confluida, por así decirlo, ¿no? En un continuo, digamos, devenir, ¿no? Que yo creo que también, a propósito de lo que comentaban los compañeros, la cuestión de la inversión del platonismo, ¿no? Y todo lo que supone una concepción de la esencia ya no como algo universal e inmutable, sino precisamente algo que se construye, sea con el lenguaje o sea con una suerte de dinamicidad que nos trasciende, pero que en cualquier caso no es nada inmutable, sino por lo contrario, totalmente dinámica. Digo, creo que es una concepción, digamos, ontológica del ser novedosa, principalmente, ¿no? En el ámbito del filosofar contemporáneo. De ahí, pues, aquí, concepción de la diferencia, también incluso en cuanto ser aconteciente, ¿no? El ser como el diferenciante de la diferencia, ¿no? Creo que nos invita a pensar Deleuze en su libro Diferencia y Repetición, que establece una gran nota sobre Heidegger, ¿no? Sobre su concepción, ¿no? De ser y tiempo, y o del ser más específicamente, y viene a comentar algo así, como que el ser vendría a ser, pues, el diferenciante de la diferencia, ¿no? Si queremos un poco concebirlo más allá de lo puramente esencial universal, ¿no? Y bueno, por último me comentaba sobre el a priori kantiano, ¿no? Y la relación sobre la cuestión también de la diferencia. Yo esa cuestión también la incluí incluso en mi texto, aludiendo a lo siguiente, a que de la misma forma en que Kant estudia las posibilidades del conocimiento ontológico, ¿no? Las condiciones de posibilidad de todo conocimiento ontológico, hasta qué punto es posible un pensar consistente puramente metafísico, hasta qué punto, digo, es a priori, digamos, lo podríamos encontrar en Heidegger como precisamente diferencia, como el pliegue, como ese espacio precisamente que posibilita, pues, el pensar óntico y también ontológico, ¿no? Entonces, de ahí que más que hablar incluso, creo, de condición de posibilidad a priori del conocimiento ontológico como, pues, o aludiendo a esas categorías, digamos, aristotélicas kantianas, aquí aludiríamos a la diferencia propiamente dicha, como esa condición a priori, ya no solo del conocimiento ontológico, sino, diríamos con Heidegger, de la comprensión preontológica, ¿no? Sería como la alteridad totalmente radical, esa diferencia, ¿no? Digamos, no ajena a nuestro mundo óntico, sino en relación con él, pero sí